La conferencia se llama De la educación presencial a la virtual. Va a ser impartida por el licenciado Ernesto González, licenciado en Pedagogía y Convención en Química, es de origen cubano-nicaragüense, goza una gran experiencia para los que ya todos lo conocen. Bueno, todos lo conocemos, en el campo de la docencia se ha destacado con gran maestría en eso y por eso lo hemos invitado para que nos dé esa conferencia titulada, vuelvo a repetir, de la educación presencial a la virtual. Les pido a todos los invitados que en el camino, si preguntas, dudas, inquietudes, las anoten, las pueden mandar por chat o al final que él haga su disertación, procederemos a responder. Bueno, don Ernesto, con esto yo cierro mi partecita y le dejo el micrófono y la pantalla para que usted pueda ya proceder. Creo que es momento de presentar efectivamente la invitación que nos hicieron por parte de la academia. Creo que es importante en el sentido mismo de sumar voluntades y que hayan algunos elementos más allá de que la misión de la academia es un factor de creatividad donde de alguna manera u otra personas se sumen no solamente para el conocimiento de la academia en sí, sino para intercambiar algunos aspectos y a la vez hacer como una reunión familiar. El tema que abordaremos es de la educación presencial a la virtual. Ok, Eduardo hacía referencia a algunas de las experiencias que tenemos. Actualmente somos colaboradores en temas educativos para Web del Maestro. Escribimos para un periódico guatemalteco denominado El Siglo. Hemos sido profesor universitario en 2 países, también hemos intercambiado experiencias en Honduras como consultor y también tuvimos la posibilidad de trabajar durante 4 años en el Ministerio de Educación de Nicaragua. Hay otras experiencias, o sea, hemos trabajado en enseñanza media, en bachillerato y en la universidad ya llevamos más. En general la suma es muy grande y no, a veces hablar de edad es un poco complicado. Los temas que nosotros abordaremos están referidos, como pueden ver, y que si bien en las páginas web existe una cantidad significativa de aspectos de la enseñanza presencial a la virtual, nosotros evidentemente lo que quisimos es un poco hacer la diferencia, pero por otra parte, digamos, aterrizar en nuestro entorno, que considero que puede ser un elemento a discutir posterior en la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos los antecedentes que catalizan la enseñanza presencial a la virtual en América Latina. Vamos con el primer punto. Por favor, si hay alguna duda, con mucho gusto me lo indica. Cuando esto pasa, creo que es uno de los primeros factores que nos interrumpe la educación virtual. No es válido hablar, decir palabras incorrectas. Tengo muchos profesores de español conectados, pero la intención de poner esta diapositiva es simplemente para, como indicaba Eduardo, tengan la posibilidad de anotar algunas preguntas y por supuesto respuestas. O sea, las preguntas no las tengo todas y simplemente poder hacer una participación tal vez agradable a los efectos de valorar esto. Pasamos. Hablemos del uso de la tecnología, la información y la comunicación. Hablaremos a continuación y simplemente estamos viendo aspectos que inciden en la creación de la educación presencial a la virtual y una de estas, indiscutiblemente, que es la tecnología, la información y comunicación. Compartiremos con ustedes algunas líneas de tiempo y algunos datos interesantes, que son los siguientes. Acá vemos, disculpen la diapositiva, un poco borrosa, pero aquí vemos algunos elementos que están relacionados con la tecnología de la información y comunicación que parte del siglo XII. Aquí, por ejemplo, vemos la Universidad de Oxford. Fue antes del 10.096 específicamente, cuando esta universidad como tal comienza las clases de carácter presencial. Hoy en día les recuerdo que la Universidad de Oxford es la universidad que le da seguimiento al comportamiento mundial del coronavirus.
Aquí recordamos cómo era la educación presencial y vemos que simplemente la diapositiva año 2011 que continúa, sigue habiendo una educación presencial. Por supuesto, con algunas herramientas que hemos venido incorporando a lo largo de nuestra evolución. Otra línea de tiempo que en este caso se relaciona con la tecnología de la información y comunicación, pero previo a ello, la pregunta es, ¿cuántos años han pasado con la modalidad de educación presencial? ¿Cuántos años? Tal vez el más veterano de todo este grupo soy yo, pero mi educación fue presencial. Para atrás, habría que buscarlo, pero si sacamos cuenta, siglo XXI actual al siglo XII, simplemente o nada más han pasado 900 años de educación presencial. Luego en la sangre tenemos educación presencial. Esta otra línea de tiempo evidencia algunos aspectos ya vinculados a comunicación, que si bien se abarca del siglo XVIII, aunque mencionábamos del siglo XII, ya hay algunos elementos de intercambio con relación de la educación presencial a la virtual. Por ejemplo, nosotros estábamos en la Universidad de La Habana, el Instituto Pedagógico Superior Enrique José Barona, y recordamos que en el año 1986 nos dieron un disco de acetato, como si fuera de grabación, para nosotros crear, en este sentido, algunos procesos. Acá vemos, si comparamos con lo anterior, si llevamos 900 años de educación presencial, solamente llevamos 30 años de educación virtual. Recordamos que 30 años no es nada. Entonces, simplemente es poco el tiempo que hemos tenido desarrollando este tipo de educación. Otro elemento más allá del uso de la tecnología y la información y comunicación que catalizó el empleo de la educación presencial a la virtual, son toda una serie de estallidos sociales que se dan en América Latina. Tomamos esta lámina de referencia a partir del 2019. Ya manejamos los problemas que tuvo nuestro país en el 2018. Pero en el 2019, como puede apreciarse, hay una serie de países muy significativos donde hay problemas de protesta y violencia política. O sea, no es un problema meramente nacional, es un problema de América Latina y es un problema del mundo. Hoy en día los problemas continúan. Tenemos problemas serios que se pueden apreciar. Bielorrusia, hay problemas con eso. En fin, a modo de ejemplo, Europa tiene aspectos muy complicados con relación a huelgas, protestas, etc. Otro factor que influye, y no queda duda alguna, que lo constituye el problema del COVID, que surge a finales del 2019. Le voy a proporcionar algunos datos relacionados actuales con relación a esta lámina. Decía hoy en el periódico español El País que simplemente en el mundo hay 31.4 millones de personas contagiadas y fallecidos 967.000 personas. Esto hace 5 horas que lo sacó el periódico El País. En el caso de América Latina, tenemos en el mes de agosto 6 millones de personas contagiadas y aproximadamente más de 22.000 personas fallecidas. Este factor también nos conlleva, y prácticamente lo vivimos en este año 2020, con relación a que muchas instituciones, donde todavía laboran algunos de los compañeros participantes, pues simplemente se han visto afectados. Vamos a ver algunos cambios o modificaciones que realizan las instituciones a partir de estos 3 factores. Recuerden, TIC, problemas sociales y simplemente la pandemia. Creo que todos conocimos, o de alguna manera u otra, tuvimos la posibilidad de participar y participan en un método que fue presencial, el rol del profesor
en este caso, una persona receptora pero el método presencial consiste específicamente que hay una vinculación directa en donde el profesor y los estudiantes se miran cara a cara. Pasamos a la modalidad Electronic Learning, que simplemente, tal y como se indica, hay muchos compañeros que están aplicando esta situación en este momento. Lo que estamos haciendo es aprendizaje electrónico o teleformación, aprendizaje virtual, y simplemente las características implican el uso de una serie de recursos tecnológicos, pero por otra parte también se apoya en una serie de herramientas que son y que simplemente las compartimos: redes sociales, correo electrónico, estamos chateando, estamos en una videoconferencia, así como otros elementos que, repito, son válidos y que creo que todos, o de alguna manera u otra, tenemos experiencia. ¿Qué incidencias traen esos cambios? Bueno, esto que estoy planteando, que pueden verse como positivo, es la respuesta inmediata que dan las instituciones a los efectos de simplemente, ante que el estudiante no puede llegar a la institución, pues simplemente se dan una serie de pasos que yo les llamo positivos, que se centran en simplemente hay un cambio gradual, por así decirlo, y por otra parte, la institución se encarga de reforzar esta modalidad virtual a través de cursos de posgrado y maestría. Una característica que tiene también y que ayudó significativamente es el trabajo que pueden haber tenido las universidades de utilizar plataformas como Classroom, Moodle, etcétera, Google Class, que simplemente crearon algunos elementos, digamos, de índole administrativo, donde estaban los grupos de clase, la oferta académica, etcétera, donde se pasaban las notas, donde estaban los listados de los estudiantes. Pero eso inclusive previo, si mal no recuerdo, lo hicimos 2016, 2017, y simplemente constituyó un precedente para lo que luego sabíamos y que no conocíamos cuando hubieron afectaciones en los años 2018 y 2019 y actual. Ahora, incidencias negativas. Aquí creo que hay algunos elementos que simplemente quiebran, digamos, la estabilidad de este tipo de trabajo, o que puede afectar este tipo de trabajo, y que son las siguientes. Primero es la brecha tecnológica que existe. No solamente en estudiantes que no cuentan con los recursos, sino en profesores que no cuentan con los recursos. La brecha tecnológica, me queda claro que el uso de la tecnología, la información y la comunicación es un factor caro, indiscutible. Hay otro factor que es la respuesta inmediata, emergente que da a hacer la institución, es que se asumen los mismos horarios y carga horaria que en la modalidad presencial. Esto para mí es un grave error. Luego nosotros vamos a ver algunas propuestas a considerar. La adaptación del estudiante, que siempre será un problema real, más allá de que ellos pudieran tener algunos elementos básicos en el sentido de ventaja para jugar, para bromear, para comunicarse, pero desde el punto de vista para la enseñanza todavía es un factor que los profesores, en este caso, tienen que presionar a los estudiantes. Y un factor que valoro como un aspecto muy negativo es si realmente esa adaptación emergente que pasó de lo presencial a lo virtual fue validado por las instituciones. Que por supuesto, o sea, si hay un elemento de validación, eso implica algunos cambios de continuar esta modalidad, que me queda claro que va a continuar. Veamos algunas propuestas pedagógicas administrativas ante el cambio, de cambio ante la educación virtual. Las conocemos. Creo que de alguna manera u otra muchos estuvimos presentes en estos tipos de capacitaciones, a los que recibimos cursos para este tipo de trabajo. Perdón. Y otros aspectos que simplemente prácticamente son nuevos. Hablábamos de la electronic learning, o sea, el aprendizaje en este caso virtual,
con las características de que simplemente hacemos nuestro trabajo en línea. Pasamos, perdón, a lo que también conocimos de alguna manera u otra, que fue la modalidad blended, mixto, mezcla de formación semipresencial. La característica de esta modalidad implica el cara a cara, aquí lo tenemos, y simplemente en este caso la comunicación es en línea online. La combinación de estas dos simplemente es lo que se llama formación semipresencial. Para hablar de la tercera modalidad como modelo pedagógico, esta imagen nos representa algunos datos interesantes que conllevan o nos presionan a por qué la tercera modalidad. La población mundial actual es de 7.750 millones de personas. Esta, del cual el 55% de las personas viven en áreas urbanas. Las rurales tienen limitación. De esta cantidad total, el 4.540 millones de personas utilizan el Internet. Si pueden ver, hay una brecha entre el uso de este móvil y simplemente el uso del Internet. Y la cantidad se reduce un tanto, lo que no deja de ser significativa, 3.800 millones de personas, donde simplemente se comunican para el uso de las redes sociales siendo activos. Si ustedes pueden ver, es significativo estos números, donde hablamos de miles de millones de personas, y en este caso nos obliga o nos compromete con el uso de la tercera modalidad de la blended learning, formación semipresencial o mixta o mezcla, a simplemente lo que denominamos la mobile learning, es decir, aprendizaje mediante el uso de móviles. Si ustedes observan, recuerdo muchas clases que tuve la posibilidad de observar, pero a la vez de aprender, fue utilizando este tipo de herramientas que en un momento determinado, recuerdo que hubo un proceso de evolución donde simplemente al principio, pues no permitíamos, o sea, había normas de disciplina para el caso de estudiantes que utilizaran los celulares en medio de la clase. Ahora es un recurso prácticamente obligatorio, lo que genera este tipo de modalidad. Ahora, veamos esta parte interesante que está relacionada con lo que decíamos desde el punto de vista, desde el punto de vista, si los cambios que se hicieron de la educación presencial a la virtual realmente fue un simple traslado, un poco para profundizar y reflexionar acerca de lo que contrajo esa emergencia y digamos, las posiciones que tomaron las instituciones. Las características de cada modalidad, la presencial no es tanto así como refleja esta lámina, aunque no necesariamente en el entorno pudiera decir que no es que simplemente es llenarle la cabeza de información a los estudiantes. O sea, ubíquense los compañeros que están participando, donde no necesariamente todos pensamos de esta manera, pero las características en el caso de las modalidades de aprendizaje, learning, electronic, blended and mobile, simplemente resume estas maneras o estos elementos que ustedes pueden simplemente observar. El rol del estudiante, el aprendizaje y materiales complementarios, cambios de la comunicación sincrónica y asincrónica, sincrónica a tiempo real, asincrónica en tiempo no real, el uso de herramientas comunicativas que lo vimos en las anteriormente en la e-learning, uso de plataformas virtuales ya descritas, y un factor importante es lo que se señala en el último tópico, que es la acción educativa y trabajo colaborativo, instrucción
institución, perdón, claustro. Eso es vital, vital. Bien. Las limitaciones. Empleo de metodologías tradicionales, grupos masivos. Es posible de que esto continúe. Tenemos los horarios rígidos, o sea, actualmente esto lo vemos, por así decirlo, o sea, sigue este tipo de traslado en el año actual. Y por otra parte, de alguna manera u otra, alta carga de tareas y se requiere de un tutor. Estamos hablando de la presencial con elementos que en este caso conllevan a el aprendizaje electrónico. Pero en limitaciones tenemos carencia de tiempo de profesor estudiante. Recientemente hubo una campaña para donde escribo en la maestro que decía, por favor, que respetaran los horarios de los profesores los fines de semana. Interesante. Consideramos de que no necesariamente todos los profesores están, en este caso, capacitados para trabajar en esta modalidad, al igual que en el caso del estudiante, que simplemente cuesta, aunque desde el punto de vista en que se superan los años de estudio universitarios, el estudiante se hace más disciplinado. Una cualidad como limitación en la modalidad de aprendizaje es simplemente el estudiante cómo se distrae. No queda duda de que la calidad de la formación decente, no solamente ante grupos numerosos. Recuerden que solamente llevamos 30 años de educación virtual. Problemas de conexión, costo y privacidad, los recursos tecnológicos que cuentan los estudiantes, que a veces superan los de los profesores. Y hay un elemento que clases por su naturaleza práctica han de ser presencial. Luego nosotros vamos a hablar de las características con algunos elementos de detalle de algunas universidades que estuvimos estudiando, de cómo en la modalidad virtual simplemente hay algunos elementos donde el estudiante tiene que asistir a la universidad. A modo de ejemplo, carga horaria semanal, ejemplo. Veamos cuánto está el estudiante en la modalidad presencial yendo a clase y que ha sido trasladada a la modalidad virtual, de la presencial a la virtual. A modo de detalle, no voy a profundizar, es solo a modo de conocimiento. Esta es la carga que en nuestro país tienen los estudiantes de la enseñanza media y bachillerato. 30 horas a la semana presencial desde el 7º grado hasta el 5º año de bachillerato. 30 años sentados implica aproximadamente los 5 días, 30 horas sentados, implica en los 5 días de clase 6 horas sentado delante de una computadora. Si se tomó simplemente el mismo horario para las clases virtuales. Estoy hablando fundamentalmente en el caso de las instituciones privadas, porque la enseñanza media pública es un poco delicado, ha habido algunas respuestas, pero indiscutiblemente que es complejo. Pasamos a lo universitario. Esto es una muestra de simplemente un primer año de una carrera en particular, donde el desglose por día, como pueden ver en horas, es el siguiente. Acá puede verse determinados espacios que le dan flexibilidad al estudiante desde el punto de vista para su estudio. Pero si observamos el total de horas en la semana, 27 horas, ok, es un estudiante de más edad, más responsable en la medida que pasa de un año a otro, pero por ejemplo, no excluye de que hayan problemas en los horarios trabajando el traslado, reitero, de la presencial a la virtual, donde el estudiante en este día es que simplemente hay 9 horas clase el día viernes, un viernes, 9 horas clase delante de una computadora. Por tanto, invita un poco, en este caso, que el estudiante sea disciplinadamente esté recibiendo clases de modo virtual el mismo número y tiempo de horas que la enseñanza presencial. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Ok. Pasamos al siguiente punto y aquí vienen algunas cosas interesantes que no es la solución, pero que pudieran hacer algunas de las interrogantes que ustedes planteen al final. Y es la siguiente.
Algunas características de la clase virtual que no necesariamente sigue este orden. Tenemos las orientaciones básicas por parte del docente. Estas son lo que nosotros consideramos que debe haber de alguna manera u otra desde el punto de vista metodológico. Tenemos las aclaraciones de dudas, tenemos lo que es la evaluación y tenemos el análisis de los resultados. Esto que está acá, ustedes se estarán preguntando, ¿qué hago? O sea, ¿cuál considero sincrónico y cuál considero asincrónico? ¿Cuál es la evaluación que responderá a esta modalidad? ¿Qué estrategias de aprendizaje en este caso puedo utilizar? Pero sin embargo, estudiando un poco, nos encontramos la opinión de algunos pedagogos panameños que ante la modalidad blended, o sea, la mezcla, la mixta, encontramos que esta es la propuesta del porcentaje que debe tener la clase presencial y virtual. Como pueden apreciar, solamente un 10% de la carga horaria presencial física, el 20% presencial virtual y el 70% asincrónico. Esto puede dar algunos elementos que desde el punto de vista alivia el trabajo del estudiante, pero por otra parte, con una adecuada organización del profesor y el estudiante, al cual habrá que enseñarle al estudiante a ser organizado, a crear su propio horario, pues simplemente puedan dedicarse estos porcentajes, que a la larga es una propuesta de pedagogos panameños, pero que a la larga tendrán que definir los colectivos de las asignaturas. Evidentemente que esto, repito, de alguna u otra, tendrá que ser muy estudiado y muy compartido, aparte de otros elementos que hablaremos más adelante. Vamos a las conclusiones y lo que se requiere. Hemos dividido tres elementos que creo que son importantes en todo proceso: el docente, el estudiante y la institución. Capacitación constante, perfeccionamiento continuo, tanto en herramientas didácticas y tecnológicas. Habrá que revisar, habrá que elaborar nuevos sílabos o contenidos programáticos que respondan a la educación virtual, porque los que tenemos responden a la educación presencial. Ahora, el estudiante también tiene que recibir capacitaciones desde el punto de vista institucional. Aquí abordamos, por ejemplo, algunos temas, y sobre todo para estudiantes de primer año, que no solamente es el ámbito de la educación virtual, sino además valores a tener en cuenta en una clase virtual. O sea, ¿cómo me tengo que comportar? De eso hay que hablar el estudiante. Por otra parte, algunos elementos del aprendizaje autónomo y elementos de creatividad, en este caso para el estudiante, pudieran hacer algunos elementos. La institución. Ofertar capacitaciones y estudiantes y profesores en el uso tanto de las plataformas administrativas y virtuales. No podemos olvidar a las personas que son docentes de nuevo ingreso, ni tampoco podemos asumir que las capacitaciones que vamos a seguir, eso no sería muy factible. Les repito, a la hora de redactarlo, consideraba de que era importante para un poco sanear y hacer que el profesor, de alguna manera u otra, se sienta mucho mejor a la hora de, y estimulado a la hora de desarrollar sus clases. Y es que simplemente la organización docente responda a las actividades sincrónicas y asincrónicas de su clase. O sea, no estaría muy de acuerdo que el profesor, más allá de estar 100 minutos clase bajo un horario de educación presencial, esté simplemente impartiendo ese tiempo, presentando erróneamente videos que duren una hora, un poco para ocupar tiempo, pero por otra parte que luego tenga que estar atendiendo en horarios muy diferentes, hasta fines de semana, domingos, buscando las orientaciones para lo que va a tener el estudiante el lunes, y que simplemente facilite. Eso es un elemento que tiene que tener la institución. Indiscutiblemente que la institución tendrá que cambiar. Tendrá que haber ahora estructuras para la institución acorde a la educación virtual, que no la tenemos. O sea, no estoy hablando de laboratorios exclusivamente para clases en particular. Por ejemplo,
nosotros tenemos conocimiento de que hay instituciones privadas en enseñanza media y bachillerato que los profesores en este momento, al no asistir los estudiantes al colegio, pues simplemente la escuela, el colegio privado, pone recorrido para que los profesores vayan a impartir sus clases de manera virtual en la institución, garantizando una serie de recursos. Hay otras instituciones que en este caso, y acá no espero que se desborde la participación, pero hay instituciones, sobre todo en el sector privado, que le dan a las personas que trabajan desde la casa, le dan una especie de bono para el consumo de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras instituciones más serias, más complejas, que simplemente garantizan todos los recursos para que los trabajadores puedan hacerlo desde la casa. Un factor también importante será la revisión del reglamento y sistema de evaluación a nivel institucional, porque cambia. O sea, no podemos trabajar una educación virtual simplemente con un reglamento de una educación presencial. Pero voy más allá. Si una universidad se va a acreditar, la institución responsable de la acreditación de las instituciones, en este caso universitaria, tendrá que, de alguna manera u otra, validar este tipo de procesos. O sea, no podemos entrar en un proceso de acreditación actual, porque tendrá que cambiar. Actual, en el sentido de voy a acreditar la universidad bajo la educación presencial con algunos elementos de tecnología. Habría que revisarlo porque para mí los reglamentos deben cambiar. Y por otra parte, es necesario validar este proceso a nivel institucional y, por supuesto, a nivel nacional por las instituciones que le corresponden. Ya casi terminando, esta lámina la traía a modo de reflexión, que qué pasará el día en que simplemente, por supuesto, deseoso estoy que termine este problema que tenemos de pandemia, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Pero ¿qué pasará el día que, entre comillas, volvamos a la educación presencial? Será esta lámina, o sea, utilicé este tipo de cómics porque tengo miedo que volvamos a la educación presencial con el uso simplemente de herramientas. Entonces, creo que estamos en condiciones de pasar preguntas y respuestas. Eduardo. Claro, Ernesto, gracias por esta exposición pequeña, pero muy significativa sobre los desafíos y esos vacíos o problemas que se están dando ahorita en la educación virtual. Justamente una de las preguntas que yo tenía, pero ya me la contestó, que si una hora presencial de 60 minutos era equivalente a una hora virtual, pero ella me dijo que no. Ya en la exposición entendí que debe estar repartido. Por esto lo digo por mi hija, que yo veo que ella, yo la escucho y descubro un abuso. Yo le hago saber a todos que soy Eduardo Rodríguez y que también fui docente y hasta hace poco. Y entonces cuando yo veo que un profesor en 2 horas le dedica 1 hora solo video, otra media hora cosas generales y media hora casi en clase, descubro que hay algo está fallando. Así como también que se tome 2 a 3 sesiones exponiendo trabajos. Eso consume mucho tiempo y el estudiante no está aprendiendo, se desconecta, o no se desconecta, hace que está conectado, pero no su apropiación de la idea, eso lo encuentro ahí. Entonces, por esa situación la estoy viendo, ¿verdad? Ahora, entonces yo hago a los que nos han conectado que le hagan las preguntas pertinentes a don Ernesto para hacer más rica esta exposición. Los escuchamos. Vamos a ver, aquí tengo algunos chats. Sí, hay unos chats que puede responder a ellos. Que si fuera posible para compartirlo más allá del chat, que luego lo veríamos, no tengan miedo, nos conocemos todos. ¿Hay posibilidad de que pueda escucharlos, por favor? Aquí hay una pregunta que
dice habilidades blandas en los estudiantes. ¿Cómo se logra fortalecerse en la enseñanza virtual las actividades blandas? Enseñanza virtual. Bueno, vamos a irlo haciendo de manera individual, o sea, no pesa de que podamos compartir aquellos que tienen más experiencia o no en este tipo de trabajo, pero yo sería válido, antes de hablar de las competencias blandas en particular, referirme fundamentalmente, porque repito, esto tendrá que determinarlo en todo caso la institución, el modelo que seguirá, relacionado con lo que nosotros de alguna manera u otra hemos planteado. O sea, hay una habilidad o una competencia particular que está referido a las competencias blandas, pero yo antes de hablar de metodología, creo que, y por supuesto mi criterio personal, es que se requiere de alguna manera u otra de la revisión del tiempo, cómo voy a distribuir el trabajo, qué es lo que yo le voy a dar al estudiante para que él tenga tiempo, cuál es la manera en que me voy a comunicar con él, cuáles son los elementos básicos de lo que yo voy a determinar como información para el estudiante. Voy a hablar de algo que pudiera ser un tema abordado posteriormente, que es lo que se llama microlearning o aprendizaje, microaprendizaje, también se le llaman píldoras digitales, que está referido a que cuál es la duración de un video, cuáles deben ser las características o condiciones de material de apoyo que debe tener el estudiante para su trabajo. Entonces, todo eso, pero me parece mucho más importante en este sentido de definir un aspecto un poco particular que específicamente es lo que hablamos de competencias blandas. O sea, creo que hay que empezar por estructurar mi clase. Evidentemente, las instituciones tendrán que tener este tipo de apoyo, no lo puedo hacer de manera individual. O sea, yo no puedo determinar como docente ahora que simplemente de las 50 minutos de clase le voy a dar al estudiante un 30%, digamos, presencial virtual y simplemente el 70% asincrónico. Perdone que no pueda ver las preguntas que hacen los compañeros o las compañeras en general, pero o sea, no las puedo apreciar a como estamos compartiendo la pantalla. Ahí le va otra pregunta, pues. ¿Aló? Dice aquí otra pregunta. Más allá de una clase sea dinámica, siempre habrá alumnos que están conectados y no sigan la clase. ¿Qué hacer ante esto? La experiencia de lo que me estás preguntando, Eduardo, es interesante. Creo que lo hemos respondido en parte. Ya. Es una batalla del profesor, sobre todo los estudiantes de primer año, Yo soy del criterio, por ejemplo, y creo que es una oportunidad que pudieran tener las universidades la siguiente. La educación blended learning, que prácticamente es la que, digamos, se adapta a la problemática que estamos trabajando, yo la asumiría fundamentalmente para estudiantes de primer y segundo año, y a partir del tercer año en adelante yo simplemente emplearía totalmente la educación virtual. Eso facilitaría. Yo recuerdo que los estudiantes de tercer año en adelante simplemente trabajan. Por eso los horarios en las universidades, de los cuales muchos participamos y participan, las clases son de noche. Sabemos que la modalidad virtual tiene algunos pros y algunos contras. Los pros, el estudiante no tiene que ir a la universidad. Los contras es el distanciamiento social. Pero si el hecho de que los estudiantes, por ejemplo, de tercero a quinto año, estoy hablando de universidad, no tengan la necesidad de ir de noche a la universidad, siendo, y esto habrá que reglamentarlo, por eso insisto en la institución de los pasos que tendrá que dar, si los estudiantes no fueran en la noche, lo cual ahorraría, y no quiero parecer un sindicalista, ahorraría dinero a la institución, por lo cual no estaría los estudiantes asistiendo de noche, esos recursos económicos pudieran brindarse a los profesores para fortalecer capacitación, recursos, gasto de electricidad en los hogares de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera ser algún elemento, o sea, que facilita este tipo de aprendizaje.
se habla de que con la educación virtual es la cuarta revolución digital que existe y por tanto tendrá que haber una respuesta a este tipo de trabajo. Ok. Otra pregunta, ¿qué criterio de evaluación habría que incorporar en la enseñanza virtual? Ok, voy a hablar de la Universidad Internacional de Rioja. No se oye, se nos ha ido el audio. Don Ernesto, bueno, nos ha perdido el audio. Voy, ya estoy. ¿Me oyes? Ok. ¿Me oyes, Sí, se oye. Eduardo? Sí, lo escucho. Ok, decía que Nacional de La Rioja en España tiene la característica de una universidad, miles de estudiantes, donde al estudiante se le da el 40% de la evaluación corresponde a las actividades de control sistemático y el 60% a la realización de los exámenes. Ahora, en las universidades virtuales, cuando el estudiante tiene que presentarse a la universidad, hay para tres actividades concretas. Primero, para los exámenes, se hacen presenciales con el propósito de evitar el fraude. Cuando el estudiante realiza defensa de grado y en el caso de las prácticas profesionales. Son los únicos tres factores que inciden en este caso para que el estudiante solo vaya con esas excepciones a la universidad. El resto es virtual. Esa es la ponderación que ellos dan. 40% para las actividades de control sistemático, sincrónicos, asincrónicos, y simplemente la parte presencial, que los exámenes en este caso tienen el valor del 60%. Ellos sí te comento, porque hay estudiantes que viven en las Canarias y tienen que ir a Madrid, son 1000 kilómetros de distancia, simple porque esta universidad no tiene sede en Canarias, hay 1000 kilómetros de distancia, solamente se hace un examen como cierre del año de estudio. Ya. Otra pregunta. El rol de los padres de familia en la educación virtual, entre paréntesis, pienso que en estudiantes de primaria y secundaria, cierro paréntesis, tendremos que educarnos para esta nueva realidad. Entiendo que los padres de familia, si tendremos que educarnos para esta nueva realidad. Evidentemente que la respuesta es afirmativa. Te voy a hacer el comentario de una experiencia que también tenemos para que no somos el ombligo del mundo. Tengo una hermana que vive en los Estados Unidos, en Houston en particular. Ella trabaja con estudiantes de pre-kinder, alumnos de tercer y cuarto año, y me contaba de que un padre de familia asistió para, en este caso, matricular al niño. En la escuela le daba como recurso medios electrónicos para que el padre de familia, en este caso, le diera seguimiento a las clases de los estudiantes, y la mamá de familia le dijo a mi hermana, en este caso profesora, yo de computación no sé absolutamente nada. Hoy en día realmente es un problema serio la problemática que la calidad de la educación en la enseñanza primaria y secundaria, donde no necesariamente los padres de familia, uno por problemas de trabajo, otro por problemas de formación educativa, no tienen la posibilidad de apoyar en este caso la debilidad de la educación virtual, sobre todo en, como tú hacías referencia, fue una batalla que no pudimos lograr en un momento determinado. Y es que los padres de familia de los estudiantes del primer año de las universidades debieran tener información y al menos invitarlos a cursos para este tipo de trabajo y que se sumen a la educación de sus hijos universitarios. Bueno,
como no, creo que no tengo más preguntas, yo solo le haría una, así, que si llegara a ir poniendo, digo, si llegara a ir consolidando cada vez más la enseñanza en línea, las instituciones académicas podrían entrar en una fase de una infraestructura obsoleta. Esa es mi pregunta. Efectivamente, Eduardo. Eso, mira, el otro día me hacías una pregunta en la exposición tuya relacionado con tu preocupación de por qué hay un cierto rechazo a la educación virtual. Yo creo que la necesidad de crear una cultura para la educación virtual que es innegable, estará en dependencia de la credibilidad que den las instituciones para este tipo de educación. Nosotros tenemos un problema real y que vivimos un problema de falta de credibilidad. O sea, tenemos dudas, no sabemos, no confiamos. Las redes hoy en día constituyen un problema un poco preocupante desde el punto de vista de pasar una tarjeta de crédito, etcétera. Pero creo que hay que dar confianza, en este caso, a los clientes. Confianza, somos serios, nos comunicamos, te llamo contigo, me puedes comunicar. Tendrá que haber campañas. Hoy en día, por ejemplo, soy del criterio que los programas que preparan las universidades para divulgar, en este caso, la seriedad, estará encaminada a la divulgación de la educación virtual. Recuerdo, por ahí hay una experiencia en particular, una profesora que nos apoyó espectacularmente y que simplemente en su momento dijimos, bueno, si nosotros vamos a dar clases en educación virtual, pongamos una profesora atendiendo a los estudiantes en educación virtual para que los padres de familia vean, en este caso, que efectivamente, o sea, funciona la educación virtual. ¿Qué está haciendo el profesor? En este caso, con mi hijo que está sentado a 240 kilómetros de la capital. Entonces, habrá que tener en cuenta, o sea, la educación virtual implica una campaña muy seria, muy fuerte, cambios de reglamento, cambios de mentalidad, etcétera, que indiscutiblemente habrá que trabajar. Estimado Eduardo, una pregunta para mi amigo Ernesto González Valdés. ¿Me escuchas, Ernesto? Perfectamente, Manuel. Un gran gusto saludarte y muchas felicidades por tu ponencia y tu expertise en términos de estos tópicos. Un par de preguntitas, Ernesto. Yo creo que había un problema estructural previo a los eventos sociopolíticos de 2018 y a la pandemia en términos de deficiencia académica en todos los niveles. Hablo específicamente de nuestro país. Se había perdido el hábito de la lectura. Los jóvenes prácticamente en términos de elementos básicos de la aritmética, y no digamos ni de la matemática, arrastraban muchas deficiencias y se generó toda una estructura que en determinado momento insertamos un esquema de enseñanza de muy mala calidad. Y estamos hablando del sector urbano, y hablo de universidades que prácticamente no ofertaban calidad en términos de sus programas educativos. Ante ese escenario, ya con la educación virtual y todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿cuál es tu proyección, cuál es tu previsión en términos de el problema estructural que genera la nueva educación en Nicaragua post pandemia, en términos de niveles de pobreza, desocupación, etcétera? Eso por un lado. Y otro, específicamente, la academia actual que está llevando adelante el ingeniero Eduardo Rodríguez con la profesora Angélica Kwan, bajo tu perspectiva, en términos de este gran esfuerzo emprendedor en materia educativa, ¿consideras que viene a llenar este espacio que prácticamente se da en la coyuntura actual en términos de educación? Esas serían mis dos inquietudes, okay. Ernesto. Gracias, Manuel. Al contrario. O sea, estamos hablando de 900 años de educación presencial. Exacto. 30 años de educación virtual. O sea, no concebimos que un alumno desde la casa realmente pueda educarse. Podrás darte cuenta que hay muchos factores que no simplemente yo dándote clase ahorita y tú simplemente observándome la clase.
Aquí habrá que utilizar elementos prácticos, o sea, tendrá que haber mucha comunicación fluida. Por ejemplo, nosotros hoy en día prácticamente no utilizamos la pizarra. La pizarra ha evolucionado y simplemente nos basamos en presentaciones, etcétera, etcétera, más allá de algunas herramientas que nos permiten en vivo hacer uso de la pizarra. El problema de la pizarra en sí es la ortografía que tenga el maestro. Mi ortografía es pésima para escribir en la pizarra. Ahora, yo creo que esto tiene que cambiar. Yo creo que seguimos hoy en día, o sea, yo no dudo, muchos de los compañeros estarán pensando y conocen, porque hoy en día están dando clases de esa manera, que siguen dando clases desde su casa con un horario de educación presencial. Uno. Dos, lo que está haciendo Eduardo, lo cual yo lo felicito, es algo que simplemente recuerdo. Las universidades, no sé si alguien tendrá por ahí, Manuel, qué tiempo, o sea, no quiero hacer mención, pero todo proyecto que comienza con, o sea, un primer año con 90 estudiantes. Cuando comenzó la institución con 90 estudiantes, y qué trabajo costó para que simplemente se creara. Todo también estaba independiente de las circunstancias, no es el mismo entorno en el principio del año 90, primeros años de los años 90, que la situación actual. La problemática está, y que es real, Manuel, para acabar con tus interrogantes, es que, mira, la educación virtual llegó para no detenerse. Ok. Está claro. Y si yo tengo que en la universidad, en otras partes del planeta Tierra, se apuntan a la educación virtual, pues simplemente yo creo que funciona. Los cursos que en este momento está dando en particular Bauhaus, están comenzando. Esto simplemente es una ola donde hay que romper el miedo, hay que dar confianza por parte de las instituciones para que simplemente la gente se sume a este tipo de trabajo. Pero si no cambiamos esto que está acá adentro, desde el punto de vista que la educación virtual llegó para quedarse, donde estamos utilizando una mezcla de aprendizaje, está claro, no es puro, como nosotros hacíamos referencia al estudiante de primer año, yo sí lo pondría presencial, o sea, blended learning, mientras que el estudiante de tercero para arriba, en la enseñanza universitaria, lo pondría virtual por completo. O sea, no vaya a la universidad de noche, pero hay que educar también al estudiante, excepto clases prácticas, etcétera, etcétera. Estamos empezando. Gardel dijo que 20 años no es nada, ¿no? En un tanque. ¿Cuánta razón tenía? No sé. Sí, está claro. Entonces, creo que, repito, o sea, empezar a luchar contra los molinos de viento. Pero es lo que viene. Ok. Gracias. Gracias, Manuel. Al contrario, tierno, esto, muy gentil. Ok, Manuel. Bueno, ya para cerrar este capítulo, si hay alguno entre los invitados que tenga alguna pregunta, sea por escrito o verbal, pues este es el gran momento pues, para ya cerrar esta importante exposición que nos hizo el amigo, bueno, compañero y todo, ¿verdad? González, Ernesto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ok, dada la situación, queremos cerrar este capítulo. Le agradecemos a todos los que se conectaron y en especial a Ernesto González, que nos ha dado esta importante y significativa conferencia, que para los que somos docentes y que tenemos el espíritu de docente, también nos la tomemos en consideración, ¿verdad? Que ojalá llegáramos a inspirar. Quisiera... Escucho. Sí, permíteme presentar las diapositivas que quedaron, por favor. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos. Ever Garrison. Interesante. Buscamos una música que nos parece interesante, ¿no? Por supuesto, no es un tango. La diapositiva siguiente, por favor. Ahí está, ya la hemos puesto y ahí están para todos los que aún están conectados. Están la diapositiva siguiente. Sí, ahí está. La diapositiva siguiente, por favor.
La siguiente. Ok. Ahí termina. Para los que me escuchan, ahí está mi correo electrónico en Gmail, está en Twitter. Estamos utilizando, con el apoyo de muchas personas, Instagram y Facebook. Y recientemente hemos compartido, estamos ocupando el tiempo en el uso de algunos podcasts, que también es una herramienta de lo que se denominan microaprendizajes o píldoras académicas o digitales, que en su momento pudiéramos ahora. Les agradezco a todos, Eduardo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hacía rato que no veía a muchos de los compañeros que hoy se han sumado. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo, y hoy creo que es un día de alegría. Hoy es doble alegría. Primero, verlos a muchos de los compañeros conectados, y también que mi hija hoy cumple 29 años de edad. Wow. Bueno, solo me resta darle las gracias a usted y a todos los demás. Y en nombre de Bauhaus Academy, lo moderó Eduardo Rodríguez Vázquez, bueno, arquitecto y también docente, el cual me apasiona esta profesión, ¿verdad? Una vez más, le doy las gracias y estaremos invitándole para en otras oportunidades. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches.